Estamos en un capítulo más de Backup Marketing. Hoy nos acompaña don Sergio Navas. Don Sergio, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estamos? Un gusto de tenerlo por acá en Backup Marketing. Hola, Adrián, mil gracias por esta invitación y este espacio que nos das. De verdad que sí. Don Sergio, cuéntenos de usted. Cuéntenos en pocos minutos cuál ha sido su trayectoria y qué lo llevó a estar ahora representando esta universidad. Sí, bueno, yo soy abogado de la Universidad de Costa Rica y tengo un par de maestrías fuera del país. Ejercí varios años la vicepresidencia ejecutiva de la Cámara de Exportadores y mi vida en el sector privado fue bastante proactiva. Antes de eso estuve en el sector privado, fui funcionario público varios años y eso me permitió tener una experiencia importante de lo que es la administración pública, los servicios públicos, en aquel momento Procomer, hoy lo que es Sempro y hoy lo que es Procomer, y hoy por hoy en la Universidad Fundepo soy el rector. Antes de mi experiencia académica de varios años, ya tengo más de 25, casi 30 años de dar clases en la Universidad de Costa Rica, en la Facultad de Ciencias Económicas. Y bueno, me pregunta en corto, es difícil, pero bueno, ¿quién es Sergio Navas? Bueno, eso es una persona proactiva, llena de energía, y siempre trato de ver las partes positivas de todos los retos que nos enfrenta la vida, desde lo personal hasta lo profesional. Y ha sido un camino muy integral porque pasó por el sector público, el sector privado, ¿verdad? ¿Cómo combina todo eso y cómo lo nutrió? Sí, eso es una gran experiencia. Cuando uno vuelve para atrás, ¿verdad? Te das cuenta que efectivamente he tenido la oportunidad de estar en ambos mundos y ahora en un mundo interesantísimo que es el mundo de la economía social solidaria, que es el tercer sector de la economía. Pero igual entonces hace uno muy sensible al tema del emprendimiento, de la innovación, de la pequeña y mediana empresa, la microempresa, se hace sensible del aparato estatal, de la eficiencia del aparato estatal, pero también es muy sensible uno y reconoce uno la importancia de la inversión extranjera en Costa Rica y lo importante que es tener gente educada en Costa Rica para atraer esa inversión extranjera. Volvamos a ese tema, ¿qué es la economía social solidaria? Le dicen el tercer sector. Realmente tenemos la parte del sector público y sector privado, y la economía social solidaria está definida por un decreto ejecutivo en Costa Rica y en el mundo se le reconoce, incluso la OCDE la reconoce como una parte integral de las economías de los países en desarrollo y en general en el mundo, donde encontramos el cooperativismo, el solidarismo, encontramos las asociaciones comunales, las asadas, que son las que administran agua en ciertas comunidades. En Costa Rica hay casi 10 o más de 10 organizaciones o tipos de organización. Lo importante es que estas organizaciones piensen en el bien común, pero tengan actividad económica. Claro. Y eso es fundamental. La regula el Ministerio de Trabajo, existe una oficina, un despacho ahí específicamente de economía social solidaria, y existe una serie de alternativas en la ley, en la reglamentación, donde se les da algunos tipos de beneficios en el sentido de que tienen acceso a ciertos temas. El Banco Popular, por ejemplo, es un banco único en el mundo y el Banco Popular, su asamblea de trabajadores está constituida básicamente por empresas, dentro de ese tercero, empresas de la economía social solidaria. Qué interesante. Y estamos hablando entonces de cámaras, asociaciones, todo este tipo de... Exactamente. En algún momento dado la gente creía que era algo como de izquierdoso o derecha. Yo eso no lo trato, porque ya hoy no se trata de eso, se trata de que son empresas que realmente aportan muchísimo a sus comunidades. Bueno, el cooperativismo es uno de ellos. Las asadas son fundamentales. Enteros, ¿verdad? Exactamente, o las comunidades, sobre todo en Guanacaste. Bueno, aquí hay una entidad cercana. Exactamente, y el solidarismo, las asociaciones solidaristas son fundamentales, sobre todo en aquellas empresas ligadas a zona franca. Existen muchas asociaciones solidaristas potentes que manejan muchos recursos. ASEX, de la Caja de Seguro Social, es la asociación solidarista más grande. Entonces existe una serie de organizaciones importantes que tienen un fin común, pero que efectivamente tienen una actividad económica. Cuéntenos su experiencia como rector ahora de la universidad. ¿Cuál es el enfoque específico de esta universidad? En corto también, la Universidad Fundepo es de las más antiguas que existen en el país privadas. Recordemos que las públicas son las primeras. La universidad nace como una universidad norteamericana, como National University de San Diego, California, hace más de 40 años, casi 45 años. Y efectivamente vivimos así, como otorgamos títulos incluso casi que norteamericanos en su momento. Después pasamos una etapa con la Universidad de Costa Rica y hoy por hoy es una universidad casualmente de la economía social solidaria. Pertenece al movimiento cooperativo. Y al hacer esto hace 10 años, más o menos, nos implica que debemos voltear toda la universidad hacia ese bien común país, sin perder el norte, que somos una universidad, la rigurosidad académica, la calidad. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Costa Rica? Y es donde te das cuenta
yo me di cuenta, en lo personal, yo venía del sector privado, del sector exportador, donde la mayoría de la gente es con un título universitario o por lo menos con un título de colegio, cuando me doy cuenta que en mi país pues la mitad no tiene título de colegio. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en una universidad tan potente como la Universidad Fundepos con títulos de maestría? Y efectivamente trabajamos el título académico de bachilleratos, que está bastante bien, pero también desarrollamos una parte importante. Van más allá. Exactamente, desarrollamos una parte fundamental de la universidad que son los servicios académicos multinivel. Al desarrollar los servicios académicos multinivel, ¿qué fue lo que tratamos de llegarle a todo el mundo en Costa Rica? Muchísima gente tiene mucha experiencia, pero no está acreditada esa experiencia, claro, porque no sacó el colegio, no tiene el título de colegio. De hecho, sí, ahora tiene 10 años de trabajar, 20 años de trabajar en eso, pero no sacó el título. Entonces no puede subir, o no puede, entonces al final terminan siendo emprendedores o empresarios, o terminan estando en la parte más baja de la pirámide en una institución. Otros requerimientos que a veces requieren un título justamente para avanzar. Entonces, bueno, hemos apoyado fuertemente el bachillerato BI de la UNED y el Ministerio de Educación, que me parece ha sido una maravilla. Ya se han graduado más de 15.000 personas, 5.000 en la primera y 11.000 en la última graduación. Es un proyecto del Ministerio de Educación y la UNED. Específicamente, entonces yo sí creo en las alianzas públicas-privadas, en la Universidad Fundepos creemos en eso, pero a su vez hemos trabajado en esta amplitud de servicios y claro, desarrollamos los servicios, los programas técnicos y desarrollamos técnicos fuera del GAM. Nos fuimos a todas las comunidades, sobre todo Guanacaste, Limón, zona norte, zona sur-sur, ¿verdad? Porque no es Pérez Celedón, es más allá de Pérez Celedón, la parte de Punta Arenas, y bueno, efectivamente, cómo llegarle a esos emprendedores, a esos empresarios que efectivamente tienen conocimiento, muchos tienen recursos, pero efectivamente fallan porque al final conocen de su negocio, pero no conocen del tema contable, no conocen del tema financiero, no conocen del tema tributario. Realidad. El sector empresarial tiende a ser muy bueno en una cosa y fallar en otra. Y es una realidad. Costa Rica tiene un espíritu emprendedor importante, los costarricenses, y somos buenos en lo que hacemos. El panadero sabe hacer pan, el de taller sabe manejar o arreglar carros, pero efectivamente a la hora de montar el negocio posiblemente se le complica la cosa con cobrar, con el pago de impuestos, con el pago de la caja, etcétera. Entonces, bueno, ahí es donde consideramos importante la formación y la actualización profesional, que no solo sea para aquellos que pudieron terminar el colegio. Entonces tenemos servicios para aquellos que terminan colegio y que quieren seguir con bachillerato, pues tenemos esos programas, y los que tienen bachillerato, sobre todo, tenemos una serie de programas importantes de maestría y ahora incluso hasta doctorado. Tenemos un programa que abrimos hoy en alianza con una universidad mexicana, pero tenemos una serie de programas de posgrado, sobre todo ligados al tema financiero, al tema de banca y finanzas. Bien. Ese es un sector importante. Pero el otro es aquella persona que no pudo terminar su colegio, acérquese a la Universidad Fundepos, porque hay una serie de programas técnicos que les permiten, si llegaron a tercer año de colegio, pues que efectivamente puedan accesar a algún programa de esos. A mejores condiciones laborales. Exactamente. Y esto al final redunda en mejores condiciones laborales. Claro. Ahora estaba viendo que estaba revisando internet y hay una feria en estos momentos en España y en Alemania de exportadores agrícolas. Con Procover hay más de 20 exportadores costarricenses de piña, de yuca, tubérculos, etc. Y hay una joven, no voy a decir el nombre, pero bueno, estudió con nosotros técnico en comercio exterior y hoy por hoy ya está exportando frutas. Sí. Europa. Y además la realidad del país, ¿verdad? Que tiene tan fuerte el sector agro y que a veces no sabemos cómo aprovecharlo. Tenemos una biodiversidad fundamental en Costa Rica y eso nos permite producir una serie de productos agrícolas con muchísimo potencial y muchísima productividad. Entonces esto es importante. Y yo sí creo que aquí este programa, sobre todo, que lo ven muchos empresarios, muchos emprendedores, es importante no quedarse ahí. Siempre hay algo que uno puede aprender. Y hoy por hoy, con la transformación tecnológica, la inteligencia artificial y todo como está cambiando el mundo tan rápido, que yo sí les recomiendo siempre estudiar. Claro. De hecho, el viernes estuve con... Bueno, es la única forma de soportar la ola de lo que va a ser la inteligencia artificial. El viernes estuve presente en una clase y teníamos un alumno alrededor de 50 y pico de años, ya 60, 50 años. Y él decía, vean, yo estudié hace muchos años y está sacando la maestría. Mi último estudio fue presencial, o sea, estudió antes de pandemia. Yo nunca voy a estudiar nunca más porque yo estudio presencial y ahora está sacando la maestría. Teníamos una clase de marketing internacional y él se obligó, y con el apoyo de la universidad y los compañeros,
ya logra manejar totalmente las herramientas digitales, hizo su presentación, un plan de marketing y todo digital, virtual. Logró superar la ola de lo analógico a lo digital, gracias a ustedes. Y además una persona grande, ¿verdad? Claro. Como yo, digamos, una persona con edad. Porque los chicos ahora aprenden con los 2 dedos y usted los ve que ya vienen con otro chip. Nosotros, los que somos más adultos, pues que efectivamente se nos quita el miedo. Claro. Yo creo que nuestra universidad ha hecho un esfuerzo importante en ese sector y la andragogía se llama, es algo muy técnico, pero es bueno, como es educación para adultos. Sí. Y hay que tener un poquito más de paciencia, pero igual, preguntamos mucho y quizás nos tienen que repetir mucho. Pero bueno, hay que trabajar con multigeneraciones y eso lo aprendemos a hacer también en nuestras aulas. No solo eso, sino que en realidad todavía los tomadores de decisión, el promedio de los empresarios sigue siendo por encima de los 50 años, ¿verdad? Sí, claro. Son tomadores de decisión. Claro. Es importante que la mayoría de los tomadores de decisión tenemos de una edad para arriba. Sí. Y los que son más jovencillos tienen el reto cuando entran en una empresa de estas. Entonces los tomadores de decisión son, creo que ambas vías. Tenemos que aprender a trabajar en las multigeneraciones, tener retos de corto plazo. Porque al final tienes funcionarios buenísimos, pero al ratito se te aburren y se pagan a otro lugar. Claro. Y no porque ganan más, sino porque ya se aburrieron, sino que quieren irse a otro reto. No es la dinámica. Sí, Sergio, sí. ¿qué otras, o más bien, cuál es el reto principal que como universidad están enfrentando en este momento? Bueno, el reto principal fue hace unos años con la pandemia, fue pasar todo a la virtualidad. Hoy por hoy ya tenemos programas desarrollados ya 100% virtuales desde el inicio. Sí, que llegó de golpe. Exactamente, que llegó sin avisar, eso fue una situación inédita. Y eso hizo que muchos cambiáramos de negocio, algunos pues, sucumbieron, otros cambiaron el rol de negocio. Siento yo que ahora el gran reto que tenemos es no solo tener la calidad académica, conservarla, sino mejorarla ante este reto de la virtualidad, porque en la virtualidad el tema es me conecto, pongo la cámara, no pongo la cámara, cuánto dura el profesor dando la clase, tiene que ser uno mucho más interactivo, claro. Programas más a la medida, y ahora con la inteligencia artificial y toda la transformación digital, qué es lo que yo aprendo en el aula que no está a la facilidad del teléfono con una buena conexión. Bueno, entonces todo eso tenemos que hacer desaprender y aprender. Eso me gusta explicarlo. ¿Por qué? Porque al final los profesores o los que traemos una materia tenemos que aprender a darla diferente. Entonces, bueno, por eso tenemos que quitarnos algunas costumbres, algunas formas que lo hacíamos antes, digámoslo así. Dicen que los analfabetos del futuro no son las personas que no tienen acceso a la información, sino son las personas que no pueden desaprender y aprender. Justamente eso es una habilidad que vamos a tener que desarrollar todos, desaprender cosas y aprender cosas nuevas. Totalmente. Entonces, entre los retos, retos, calidad, la parte de la virtualidad, que va avanzando muy rápido, las tecnologías, cómo tener las herramientas disponibles para el profesor, pero además enseñarle al profesor a utilizarlas, hacer la gamificación en el aula, y además la parte de internacionalización es uno de los retos que tenemos también. Por ejemplo, ahora a partir de octubre recibimos 200 estudiantes de España, principalmente España y algunos de América Latina, quieren intercambio en temas de emprendimiento e innovación, del laboratorio de innovación de Madrid, de TeamLabs Madrid, Universidad Mondragón, Barcelona y Málaga. Entonces, bueno, ahí entonces nos obliga a nosotros a recibirlos, pero a su vez a tener todo un esquema de trabajo con ellos, y estamos coordinando algunas cosas con nuestros alumnos e incluso con otras universidades. Qué rico toda esa experiencia. Ya nos vas a contar un poco más de eso, Sergio, pero por ahora vamos a un corte y ya regresamos. Sergio Navas, de Universidad Fundepos. Gracias. ¡Véngase para acá, huevón! ¡Véngase! Información veraz, con la mejor cobertura. Compañeros, hay que ver más elementos de Dios también. Somos Alerta 8, la historia detrás de la noticia. Alerta 8, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y domingos a las 7 de la noche por Canal 8. ¡Estás más rico que mi marido! ¿Qué haces aquí? Eres la más guapa de mis fans. Creo que eres incluso más guapa que mi esposa Angelina. Acompáñanos en un viaje emocional y conmovedor. Cuando los ángeles caen. ¡Quiso tocar! ¡Me rasgó la ropa! ¿Me va a dejar mi viaje gratis o mire, voy a subir este video a redes? Te llevará a conocer historias basadas en hechos reales que demuestran que siempre hay alguien velando por nosotros. Aquí están los espermas del millonario aquel. No va a funcionar. Métetelos.
Historias de amor, valentía y protección que te harán reflexionar y sentirte acompañado. Descubrí cómo, en momentos de necesidad, un ángel puede estar siempre cerca. No te perdás Cuando los ángeles caen, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Multimedios, Canal 8, cerca de vos. ¿Quién dijo que la polémica no trasnocha? El Curubito es el espacio donde fútbol y debate se fusionan. Todos los días, a partir de las 10:30 de la noche, el Curubito pasa por la pantalla de Canal 8 Multimedios. El único show deportivo para toda Hispanoamérica desde la capital de España. ¡Hala Madrid! Yo vengo de Barcelona para defender al Barça. Yo digo las verdades. ¡Forza Barça! Del Real Madrid, del Barcelona o del Atlético, no importa tu color, si el debate corre por tus venas. El Curubito en Canal 8 Multimedios para todo el territorio costarricense. Más de 40 corresponsales con toda la información del deporte internacional. El mejor show deportivo de domingo a jueves, aquí, en El Curubito. ¡Nos esperamos! Estamos acá de nuevo con don Sergio Navas de la Universidad Fundepos. Hablando de que uno no se equivocaba al aire, ya me equivoqué al aire. Don Sergio, cuéntenos de su experiencia líquida, porque esa es una de las preguntas que a la gente más le gusta y es, ¿qué está leyendo en este momento? ¿Qué está escuchando? ¿Qué libro quiere compartir con la gente que ve este podcast? Sí, efectivamente, bueno, leer es importantísimo, continuar leyendo, ¿verdad? Ahora estamos acostumbrados a todo el tema digital y bueno, yo no me acostumbro, me gusta ver los libros y pasarlos. Actualmente, y tengo la mala costumbre de leerme dos al mismo tiempo, entonces voy avanzando con los dos. Uno es el de Joseph Stiglitz, Caminos de Libertad, que salió ahora en enero, muy interesante. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, tiene 80 años. Wow. Y casualmente hace toda una reflexión sobre el tema de la libertad. Y habla un tema de cuando los lobos dicen que son libres, las ovejas ya no son libres, son esclavas. Bueno, claro. Hay todo un tema económico, pero sobre todo de modelos económicos. Entonces aquí hace una reflexión sobre un cuestionamiento, sobre hasta dónde entra el Estado regular y hasta dónde tenemos un Estado que no regule. Y hasta dónde tenemos monopolios o dejar todo libre al libre mercado, ¿no? Eso es un tema interesantísimo. Es un debate muy interesante. Muy interesante que en América Latina, bueno, en América completamente se está dando, sobre todo en Estados Unidos con el presidente Trump. Y el otro que me parece muy interesante, ya probablemente para empresas, para emprendedores, que me lo encontré en la Universidad FIT en Colombia, me lo recomendaron, se llama Estrategia Emergente, de un autor colombiano, y me pareció súper interesante porque es un debate, como la última parte de lo que nosotros contendíamos con el plan estratégico. Y el plan estratégico uno lo hacía a 3 años, a 5 años, claro. Etcétera. Ahora con la estrategia emergente te lo cuestiona todo. Sí. Te lo cuestiona todo porque efectivamente tenés que romper paradigmas dentro de la empresa, romper paradigmas de lo que estás haciendo y rápidamente, cortísimo plazo, tener que hacer una estrategia que es emergente, para trabajarlo. Y eso es lo que hacemos los emprendedores y los que innovamos todo el día. Porque estamos con la cabeza así, pensando siempre, ¿verdad? Que nos hacen los ojillos así, nos brillan, vea, usted está brillando, algo está pensando de lo que vas a hacer, del siguiente negocio. Y entonces, eso nos dicen que eso no se puede hacer, porque hay que planificarse a 5 años. Y cuando planificas y estás ejecutando a los 6 meses, después de haber hecho todo el taller de planificación, que lo hicieron un gurú que vino y te explicó y te dan ese plan y vos dices, ¿cómo lo hago? Sí. No, pero es importantísimo lo que estás diciendo porque más bien las empresas pequeñas se nos hacía, ¿verdad?, agua a la boca pensando en algún día hacer un plan a 5 años. Sí. Y eso era irreal. Sí. Y más bien ahora, como estás diciendo, más bien uno dice, ya no se puede planear más de 2 años. Sí, no. Es irreal. Es muy interesante, es bastante disruptivo este libro de Estrategia Emergente, lo recomiendo, es un autor colombiano, está en español, e incluso hay podcasts que lo pueden escuchar. Él es bastante reflexivo y bueno, las empresas que han tenido éxito en Colombia actualmente, y sobre todo en Medellín. Él habla la diferencia de cómo Medellín, incluso un país tan complejo como es Colombia, con el tema de las guerrillas, etcétera. Hoy por hoy Medellín es como un país dentro del país que se está desarrollando mucho. Hay mucho turismo costarricense en Medellín, pero que efectivamente es porque el sector privado y el sector público se pusieron de acuerdo en hacer una visión país de largo plazo, pero su estrategia es de todos los días. Sí, es que en el día a día, cosa que es una dinámica que las pymes ya veníamos viviendo siempre, ¿verdad? El día a día. Hablemos
de hacking de crecimiento, ¿cómo ha hecho la universidad para mantenerse activa, como dice usted, después de pandemia, y más bien hacer que su oferta llegue a todas las personas? Siendo innovadores, exactamente aplicando esa estrategia emergente, por ejemplo. Ya yo lo veo que otras universidades lo hacen. Por ejemplo, usted está matriculado con nosotros, venga, matricule, quiere ahorrarse la matrícula, tráigame un amigo, tráigame un familiar, claro, y ahorrarse esa matrícula. Algo tan sencillo. Valor agregado. Sí, entonces le das un valor agregado al que ya te conoce, al que ya sabe lo bueno y lo malo que sos, que conoce tu servicio, va a seguir matriculando con usted, con su empresa, y bueno, cómo me atrae más clientes. Es un canal que yo no tenía. Y ahí, muy interesante esto que estamos haciendo. Luego lo otro, dar contenido. Este tipo de cosas, aprovechar todos esos espacios que se nos brindan a través de otros colegas del sector privado, como este programa, por ejemplo, que es un sector que a la larga no nos conocían como Universidad Fundepost, Universidad de las Cooperativas, pero que a su vez cualquiera puede estudiar con nosotros. Bueno, eso es importante. Entonces yo creo que cuando hablas de hacking, bueno, ¿qué hago diferente? No veamos tanto la competencia, es que yo tengo que entender bien cuál es mi producto, cuál es mi singularidad, qué es lo que yo ofrezco diferente y por qué la gente me lo compra. Claro. Y bueno, y además, cómo evoluciona el mercado. También hay algo importante, no es que yo haga un queque y este sabor me gusta a mí, todo el mundo tiene que comérselo, no. No, pero tocaste mucho el tema de la importancia de escuchar y tener claro a tus estudiantes que, como siempre decimos, estudiantes / clientes. Claro, totalmente. En el caso nuestro es porque son servicios académicos multinivel. Claro. Igual, si yo doy servicio a todo el sector regulado de temas financieros, de seguros, tanto bancos privados, públicos, como cooperativas, como mutuales, y las que yo estoy dando servicios y las que se están certificando con nosotros, con una serie de programas de idoneidad, legitimación de capitales, gobierno corporativo, no han tenido problemas con la SUGEF ni con ASIF, y las que han tenido problemas nunca estudiaron con nosotros. Bueno, qué importante es, bueno, venir a estudiar conmigo. Entonces, bueno, ¿cómo lo digo en un tema bonito o un tema interesante? Que tengo la academia más potente de universidad privada en temas de gobernanza, banca y finanzas. Claro. Eso es un tema que hay que comunicárselo no a todo el mundo, sino a un sector que son 20.000, 25.000 personas en Costa Rica que dependen del sector bancario, del sector financiero. ¿Y qué le dirías en general a la población empresarial? Sí. Porque ya identificaron una necesidad muy puntual, sí, pero ¿qué le dirías a la población empresarial que justamente está pensando, estaré muy grande para estudiar aún, sí, será momento, yo ya estudié, ¿para qué estudiar de nuevo? O sea, ¿qué le dirías a ese público del sector empresarial que son las personas que ven este programa? Que el tiempo es ahora, y yo creo que el tiempo es ahora, hay que aprovecharlo, y de las cosas más importantes que existe es el tiempo, no los perdemos, aprovechen y estudien, y acérquense, sea a la Universidad Fundepost o cualquier otro lugar donde puedan estudiar, desde idiomas hasta transformación tecnológica, temas de administración. Yo creo que si somos empresarios o somos emprendedores, o queremos innovar, o queremos retirarnos porque estamos prontos a una pensión, o que estamos aburridos de trabajar para alguien y querer ser nuestros propios jefes, bueno, qué importante es acercarse a aquellos programas que te permitan formarte para tener tu propia empresa o para mejorar todo el tema de la gestión empresarial. Y en la Universidad Fundepost teníamos programas desde programas técnicos hasta programas cortos de talleres, programas vivos y activos, e incluso la carrera de administración de negocios. Sergio, háblame del networking. ¿Cómo ha sido el networking para vos como profesional? Nos contaste que estudiaste en el extranjero, pero ¿qué puedes hablarnos del networking como herramienta? Fundamental, eso es fundamental. Yo siento que incluso a pesar de la virtualidad, las redes de contacto nacionales e internacionales son vitales, y por eso voy a hacer un anuncio aquí, las cámaras empresariales son fundamentales en Costa Rica. Hay muchas, sí, ¿verdad? Desde la Cámara de Pymes hasta Cámara de Comercio Exterior, que yo pertenezco ahí, la Cámara de Exportadores, que pertenece muchos años. Bueno, hay muchas cámaras. Yo creo que es importante esa labor cameral, pero a su vez, cuando ya entra uno a la economía social solidaria, te das cuenta que esa red de contacto se amplía mucho más. Y es fundamental. ¿Por qué? Porque al final encontrás nuevos negocios, nuevos clientes, hacia dónde va el mercado, igual alianzas público-privadas. Entonces, esta red de contactos creo que es vital. No estamos solos en el mundo. El ser humano es un ser, está hecho para convivir. Un animal social. Es un animal social para convivir y convivir en armonía. Bueno, de esta forma las redes de contactos son fundamentales. ¿Cómo? Bueno, justamente ya que están mencionando eso, me voy a adelantar con la pregunta, pero ¿cómo podemos contactar a la universidad, a vos, a una persona que quiere saber más de la universidad, de las carreras? ¿Cuál es el camino?
La página web www.fundepos.ac.cr. Igual tenemos las redes Universidad Fundepos, tanto estamos en Instagram como en Facebook como LinkedIn y ahí nos pueden contactar. Cobertura nacional, ¿verdad? Igual, sí, igual, cobertura nacional totalmente y además el email es matrícula@fundepos.ac.cr. Sergio, quisiera hablar un poquito del futuro. ¿Cómo ves la educación superior en Costa Rica en los próximos años? Retadora porque efectivamente se ha hablado mucho de las brechas que ocasionó el desafío de la pandemia, pero que efectivamente las universidades hemos hecho lo propio. Y yo aquí el otro día conversaba con el rector de la Universidad de Costa Rica la importancia de continuar bregando y por la calidad, porque actualmente nos están llegando los chicos más jóvenes o los que están llegando a la universidad son los que pasaron ese factor. Entonces, bueno, tenemos que tener clarísimo que los chicos que entran entre 18, 17, 18, 20 años tienen una serie de brechas para redactar, para escribir, para hacer trabajo en equipo. Cosa que nos preocupa a los empresarios, ¿verdad? Claro, ¿Cómo vienen saliendo? Y nuestra Universidad Fundepos tiene una ventaja que es que tenemos gente adulta. Entonces, al juntarnos en el aula ha sido muy interesante porque terminan de aprender con sus compañeros. Eso es un tema que me gustó mucho de esa experiencia que estamos viviendo. Pero hoy me preguntas, ¿qué tenemos cortísimo plazo? Y lo anuncio aquí de una vez. Bueno, las microcredenciales, las enseñanzas digitales, eso es fundamental. Y las universidades, la Universidad de Costa Rica viene con eso, nosotros como Universidad Fundepos ya lo tenemos para este cuatrimestre. Si usted matricula con Universidad Fundepos y se gradúa de un programa, ya sea del IDEPI o de temas de innovación y emprendimiento o de bachillerato o maestría, en dirección de empresas va a tener una serie de insignias digitales o microcredenciales que usted las coloca en sus redes sociales y los buscadores de talento humano de las grandes compañías te van a encontrar, porque sos administrador, porque sabes de contabilidad, porque sabes de fintech. Eso es importantísimo. Eso me parece que es uno de los retos que estamos trabajando. Y lo otro que me parece fundamental es todo lo que es la inteligencia artificial. De hecho, todas las personas que matriculan este cuatrimestre y el primer cuatrimestre año entrante tienen gratis un programa inicial, introductorio, claro, a la inteligencia artificial. Muy bien, me parece súper bien. Exactamente. Entonces, creo que si usted me pregunta por los retos, esos son los retos de todo lo que es el sector educativo costarricense, pero que efectivamente nosotros estamos dando esos aportes. Y créanme que nosotros como empresarios estamos muy, digamos, interesados en saber cómo vienen estos nuevos colaboradores, ¿verdad? Porque definitivamente van a inundar cada espacio de trabajo. Don Sergio, últimas palabras para el sector empresarial que están viendo este programa acerca de su trayectoria y resumiendo un poco todo lo que hemos conversado. Primero, felicitarlos por este programa porque me parece que yo siempre que estuve en cámaras, cuando fui vicepresidente ejecutivo de la Cámara Exportadora, me parece que el tema de comunicar es fundamental y todos los felicito. En primera instancia. Dos, me parece que quisiera terminar con siempre adelante, siempre para adelante. Es que a veces nosotros nos quejamos mucho en Costa Rica, etcétera, hay muchos retos como país, vamos a una campaña política importante, vayan a votar, pero siempre echemos para adelante los empresarios, porque somos un activo importantísimo de este país y además defendamos nuestra democracia. Don Sergio, gracias de nuevo por acompañarnos. Estoy seguro que la participación que tiene la universidad y usted mismo en el sector empresarial va a ser de mucho impacto en los próximos años. Agradecerle, ojalá que lo tengamos pronto por acá. Muchísimas gracias. Y sobre todo por introducirnos a ese tercer sector de economía que no habíamos tocado en este programa hasta ahora. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto.